Muy buenas tardes, noches ya, distinguidos colegas. Es un gusto saludarlos como siempre. Buenas noches, licenciado. Dice 100,000 y esos otros 900,000 que usted va a ingresar al sistema bancario, pues lo más seguro es que siendo una transacción inusual, se tendrá que informar al gerente del banco. El gerente del banco tomará la decisión si es una transacción inusual, tomará la decisión luego de determinar que sí tiene el perfil económico, que sí ha tenido pues, Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Bien. Tengo que ver. Buenas noches, Lick. Buenas noches, gusto saludarlos. Ahí estamos. Bueno. Voy a tratar de que nos vayamos lo más rápido posible. Ya me dijeron que regresando de la Semana Santa, tenemos ya el segundo parcial. Bueno, regresando, pero más o menos en esa época. O 14, una cosa así. Ya estamos a un mes. Con el problema de que no tenemos las vacaciones, ¿verdad? Así es que vámonos preparando. Tengo que subir las notas y tengo que arreglar un problema con una compañera que tuvo un inconveniente también. Pero ya, lo veremos. Bueno, entonces vamos a retomar déjenme ver si... Uy. 4, 5, 5 de 5. Bueno, ok. Algo me pasa hoy con la tecnología. Mil disculpas por este retraso, pero no sé qué le pasó a esto. Creo que es mi iPad. Yo digo que también está nerviosa por las notas. Por las notas que sacaron. Sí, hombre. Hombre, contento estoy. Alegre me pongo cuando sacan esos resultados. Qué bárbaro. Hombre, es que hay que ponerle un poquito de empeño. No, la mayoría le fue bien, pues capaz es que hay algunos que sí se ponen voy a quitar la cámara para que podamos iniciar. Se ponen a jugar con los exámenes, responden lo que sea, como que si fuera cualquier cosa. Pero bueno, vamos entonces a apresurarnos con el tema de la etapa preparatoria, que quiero que por lo menos esta semana concluyamos con la etapa preparatoria y con el orden de la primera declaración.
Entonces, aquí habíamos dicho que pues hay un hecho, ¿sí? Hay un hecho. Todavía hay gente que me pide ingreso. ¿Qué reviste? Ah, perdón, tengo que poner a grabar. Ah, no, este era, sí, perdón. Que reviste las características de un hecho delictivo. Y que, pues, además de que existe, de alguna forma, necesitamos que esto llegue a las manos del poder o de las instituciones que se van a encargar de ver o de determinar, investigar la verdad real. Entonces, ese hecho, eh, lo primero que va a pasar es que tiene que haber una noticia criminal. Esa noticia criminal habíamos dicho que puede ser una querella, la más usual, una denuncia, una querella, un parte policial, una prevención policial. Y por supuesto, el conocimiento de oficio. En algún momento discutimos o habíamos conversado de las diferencias entre la denuncia y la querella. Alguno inclusive me había preguntado si la querella era exclusivamente para delitos eh, de persecución privada y le contesté que no. Recuerdo, no recuerdo, me imagino yo que lo hice, expliqué que si bien doctrinariamente la querella sí está diseñada para ese tipo de delitos, hoy por hoy, por la falta o la ausencia de formalidades de la denuncia, provoca que una querella presentada para otro tipo de delitos provoque, por supuesto, la actividad del Ministerio Público. Pero eso es en términos prácticos, esa falta de distinción específica, ¿no? Es lo que provoca esa situación. En ese sentido, este termina siendo el primer acto del procedimiento. Voy a recordarles que para la denuncia tienen que irse al artículo 297, para la querella, el 302 y el 303, para la prevención policial, al 304. Entonces, estos que dijimos que son los actos introductorios, que es el primer acto del procedimiento, pues provocan la acción de los sujetos procesales. Y en ese sentido, nosotros nos vamos a encontrar con que después de ello tendrá que haber la posibilidad de que se defina o que se verifique si hay
una desestimación, en principio, del análisis liminar. Una desestimación que no es desistimiento. Desistimiento y desestimación es como confundir demanda con denuncia. Este es como para hacer otro meme. La desestimación se desestima. Es decir, que no hay una estimación para continuar. Y pueden haber obstáculos a la persecución. Licenciado, buenas noches. Perdone, ¿será que podría agrandar la pantalla? Es que no muy se entiende la letra, muy chiquita. Eso sí va a ser difícil que la entiendas. Mi letra sí es bien complicada. Ahorita vamos a ver cómo hacemos para que en la pantalla a ustedes les aparezca. Aquí ya se, vamos a ver. No. Un momentito, vamos a probar acá. Pero es que aquí nos vamos a ir. Creo que ahí está un poco mejor, ¿verdad? Sí, un poco mejor, Lick, gracias. Muy bien. Gracias. Ok. De todos modos, siempre vamos escuchando y cualquier cosa nos van dando ahí la retroalimentación que ustedes necesiten para eso. Entonces, de estos obstáculos a la persecución penal, establecimos que habían 3 posibilidades. Esas 3 posibilidades es que haya una cuestión prejudicial ¿no? Una cuestión prejudicial, el derecho de antejuicio, que vamos a tener una clase específica para eso, que es una clase de estas mixtas que les va a servir para entender el antejuicio, pero también les va a servir para el tema de los funcionarios públicos en Derecho Administrativo 2, al menos en mi tiempo. Ahí se veía. O las excepciones. Eso, obviamente, termina siendo una subetapa. Generemos esta línea imaginaria en el procedimiento. En la noticia criminal y en la desestimación y en los obstáculos a la persecución.
¿Por qué? Porque en estos momentos lo que se está haciendo es un análisis sobre la noticia criminal. Y ese análisis de la noticia criminal nos puede arrojar que no hay elementos para determinar que hay un delito, lo que provoca la desestimación, de acuerdo con el artículo 310, o que haya obstáculos como algo que no permite proceder, de acuerdo con el artículo 291. ¿Y qué no nos permite proceder? Es que haya algo en el derecho no penal que tengamos que resolver. Que exista algo civil en el cual en este asunto en particular tenemos que determinarlo. Primero, no podemos acusar de robo o de hurto en una sociedad cuando no hemos terminado de dilucidar si las cuentas están bien dadas. No podemos acusar por delitos en contra de la propiedad intelectual cuando hay un proceso pendiente para determinar si hay la propiedad. O no puede haber hurto si hay antes un juicio en el que tengamos que determinar la propiedad del bien objeto del proceso. Se tiene que haber un proceso antes. Y si ese proceso anterior no se ha resuelto, esto constituye una cuestión perjudicial. Y el antejuicio, pues ya habíamos visto, vamos con más detenimiento adelante, que es un derecho que se le otorga a ciertos funcionarios o empleados públicos para depurar las acciones presentadas en su contra. Ese es el antejuicio. El antejuicio no es inmunidad, no es impunidad. Simple y sencillamente es un instrumento del derecho penal, del derecho procesal penal, para depurar las acciones penales en contra de un funcionario público que ostente ese derecho. De hecho, cuando se termina el antejuicio, ahí lo voy a dejar para no adelantarme a la clase en la que veremos, no hay un pronunciamiento de culpabilidad o no culpabilidad, sino el antejuicio es un proceso en el que se obtendrá una resolución después de ciertas pesquisas o investigaciones o se obtendrá una resolución en el que se señale si al lugar o no al lugar la formación de causa o de expediente en el cual se tenga que investigar por parte del Ministerio Público. Si es al lugar la formación de causa, lo que significa es que tenemos que proceder. Se puede proceder con la y con el proceso penal. Bien, entonces, después de eso, dilucidado y si no hay ningún inconveniente, entonces procedemos a la coerción personal del imputado. Es decir, a la detención legal del imputado. ¿Y cuál puede ser la detención legal del imputado? O sea, ¿cuál puede ser la actitud o la circunstancia? Bueno, mencionamos que hay tres posibilidades. La primera. Lick, perdone, ¿puede solo disminuir un poquito la pantalla, solo para tomarle foto? Disculpe. Si quieres la pongo yo después, al final. Gracias. Ya completa. Cuando me termine la pizarra, se las pongo ahí para que le saquen. Gracias. Que le saquen foto. Gracias. Para que no estarían reduciendo y ampliando, ¿no?
Eh, entonces, lo primero que tenemos es una presentación espontánea. Que está establecida en el artículo 254. ¿Cuál es esa? Yo me entero que hay algo en mi contra y acudo de forma personal y espontáneamente al Ministerio Público y defino mi situación. Lo puedo hacer en el juzgado dependiendo del procedimiento al que nos estemos refiriendo. Puede haber una citación o conducción cuando siendo citado no acudo. Esto ya es un poco más coercitivo. Siempre les pongo los artículos para que pues, revisemos y demos una lectura. Y por último, la más grave, y vamos desde la más suave a la más grave, la aprehensión. Hago énfasis en la H intercalada. Aprehensión. Que está en el artículo 257. La aprehensión que dijimos no es lo mismo que la prisión provisional, prisión preventiva, que esa es otra cosa que veremos más adelante en este procedimiento. Aquí se trata única y exclusivamente de llevarlo a los tribunales, es decir, de dar ese paso de inicio. Aquí en esta situación vamos a ser convocados para determinar nuestra situación o la situación jurídica del imputado. Entonces vamos a tener la declaración del sindicato. En ese momento se nos abre una gran posibilidad. Esta va a ser la primera audiencia en la que nos vamos a tener que tomar un poquito de miel para la garganta y vamos a tener que hablar e hilvanar nuestras ideas, argumentar, depende de la parte en que nos encontremos, en favor de nuestro interés en específico. Esta audiencia que debe de ser ante un juez competente, que debe ser en presencia del defensor y que se debe de practicar en un plazo, teóricamente en un plazo no mayor de 24 horas después de la detención, es algo que vamos a ver más adelante, pues tiene un protocolo de desarrollo cuyo orden de prelación en la intervención en ella es el mismo que se va a seguir en las diferentes audiencias o momentos en las que se requiera la intervención de las partes. Bueno, entonces, ante eso, y aquí sí voy a tener que reducir un poquito. ¿Qué problema había con esto? Ahí vamos.
Ahí ya tenemos, todavía no terminado, así es que por favor, para que no guarden tantas imágenes. Entonces vamos a encontrarnos con que el juzgado nos determinará en esta nuestra situación jurídica procesal. Esta situación jurídica procesal, ¿alguien tiene el micrófono que quiere hablar o porque se le habilitó? René, ¿tú querías hablar? No, no, solo se te activó. Perdón, licenciado, se me activó por estar maniobrando la pantalla, disculpe. Ok, ningún problema, no pasa nada. Bien. Entonces, esta situación jurídica puede ser cuatro posibilidades. La primera es que se dicte un auto de prisión. Entonces, como es decir, de esa audiencia, de lo que se escuche, el juez puede resolver, dictar auto de prisión preventiva. Por supuesto, ya vimos que el auto de prisión preventiva se debe dar bajo la idea de que la libertad del imputado podría provocar un peligro, podría provocar un entorpecimiento en la investigación o que haya un peligro de fuga. Bajo esas dos circunstancias se dicta un auto de prisión. ¿Cuál es el peligro de fuga? Pues obviamente el peligro de fuga se puede determinar porque pues yo soy una persona que no tiene arraigo permanente en el país, si yo cometí un delito y es altamente probable que esté mucho tiempo fuera del país, ¿no? No quiere decir que me vaya a huir, pero que eso puede usarse para pensar que en esos momentos yo podría desligarme de él. Puede ser que porque tengo pues muchas propiedades afuera o muchos negocios fuera del país o que tengo antecedentes sobre el tema. Si hay el entorpecimiento de la investigación, pues no necesariamente quiere decir la destrucción de la evidencia, sino la manipulación de testigos, la manipulación de registros contables, ese tipo de cosas. Si cae en riesgo, entonces cabe esa posibilidad. Ahora, en esa situación que tiene que estar señalado o que tiene que casar con las causales señaladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal, se pueden dictar medidas sustitutivas. Es decir, que son medidas para paliar el auto de prisión preventiva. Y revisamos las reglas que están en el artículo 264 y que ustedes amablemente acudirán a su código a repasarlas. Hoy mismo en la noche. Adelante, Danny Wilson. Danny Wilson, Mérida.
Tienes la mano levantada. Ay, si no, en cualquier momento me vuelves a levantar la mano, que algo va a haber pasado tu micrófono. Bien. Entonces, también cabe la posibilidad de que haya una internación provisional en un centro médico que no es solo porque yo en este momento me dio el tamatax o me dio algo, el vaído, y estoy presentando en estos momentos problemas de salud. Esto también puede ser porque yo, desde antes del proceso, yo ya tengo una enfermedad para la cual necesito una atención en específico, ¿no? Y luego puede pasar que nos den una falta de mérito. ¿Cómo lo establece el artículo 272? Aquí era 273, me pasó. Bien. ¿Qué pasa? Ahorita voy. María Fernanda, adelante, por favor. ¿Soy yo o estoy? No, pues sí, escucho aquí. No logré escucharte, María Fernanda. La levanté por equivocación, licenciado, disculpe. Ah, ok, no hay ningún problema. Juan Daniel. Buenas noches, licenciado, con una consulta. La tercera dice intervención o internación. 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 Gracias. Con mucho gusto. Eso es cuando se interna en un hospital, en un centro médico, ¿verdad? Bueno, entonces, después de eso, entonces, cuando ya se da esa resolución y dentro de la misma audiencia, entonces vamos a determinar, permítanme un momentito. Entonces, si hay posibilidades, o si, perdón, si se dicta esa resolución, el numeral 1, 2 o 3, entonces tiene que haber un auto de procesamiento. ¿Por qué? Porque voy a quedar ligado al proceso. Tiene que empezar la investigación en ese momento. César, adelante. Licenciado, perdone, la número 2 que decía. Medidas sustitutivas. Gracias. Con mucho gusto. Mi recomendación para seguirle la línea a esto es que tengan su código a la par y vayan revisando para que se les quede y subrayen, etcétera, etcétera, y sepan de qué le estamos hablando para que no haya tanto problema con la letra, que tan difícil que es mi letra. David Alejandro, adelante, por favor.
Sí, licenciado, disculpe. Fíjese que en la última parte donde se estaba comentando, donde escribió el 1, 2, 3, no logré comprender por qué motivo escribió ese 1, 2 y 3, a qué se refiere, qué pasos no le entendí esos pasos. ¿Podría Ok, repetirlos, por favor? sí, con mucho gusto, claro que sí. Me refiero a estos. Si la resolución, después de la declaración del sindicado, el juez decide, dicta un auto de prisión preventiva, dicta medidas sustitutivas o una internación, perdón, provisional, esto es porque sí hay necesidad de investigar. Entonces tiene que estar relacionado con un auto de procesamiento. La lógica nos indicaría que el auto de procesamiento debería ir antes, pero es precisamente porque en esos momentos lo primero que se define es una medida cautelar o de cautela para el proceso, para la verdad real. Entonces, dentro de esa misma audiencia, inmediatamente después de dictada la resolución en donde indica si hay auto de prisión, hay medida o medida sustitutiva o una internación provisional, entonces en ese momento ya define el juez dictar un auto de procesamiento, pero es en la misma audiencia. Y a eso se refieren ese 1, 2 y 3. Ok, o sea, sí, en ese caso sería, perdón, licenciado, solo comprendiendo, que en cualquiera de los tres que sea, ya sea en el auto de prisión, en las medidas sustitutivas y en la internación procesional, se determina de que el imputado sí puede ser culpable o sí se puede verificar de que cometió el hecho delictivo, se procede al auto de procesamiento, o Correcto. todavía hay sospechas, o se tiene que determinar de que sí hizo el hecho, sí cometió el hecho. La lógica nos indica, David, ¿Metió? que si, perdón, creí que alguien había hablado. Entonces, la lógica nos indica que si me mandaron a prisión preventiva o me dieron una medida sustitutiva, es que tengo, porque estas solo se otorgan, acuérdense, bajo dos mediciones. La primera es peligro de fuga y la segunda es obstaculización de la investigación. Si yo caigo en esas medidas, si yo caigo en esas mediciones, y necesariamente me tienen que dar un auto de prisión preventiva, me tienen que dar prisión preventiva o me dan una medida sustitutiva, necesariamente voy a estar vinculado al proceso. Necesariamente. Ahora, si me dan falta de mérito, es porque se ha determinado, de acuerdo a lo que yo fui a declarar y a las preguntas que me hicieron en esa declaración, que yo no tengo ni nada que ver con el delito. Y en ese momento debe de dictarse esa falta de mérito para que yo ya no esté vinculado. En ese caso no hay auto de procesamiento. Yo ya no voy a estar vinculado al proceso. Puede ser que haya más imputados, más indicados, y ahí ellos hay que perseguirlos. Pero en mi caso en particular, si hay falta de mérito, no. Entonces, cuando hay esa prisión preventiva, esa medida para resguardar el procedimiento, quiere decir que yo sí tengo, si hay sospechas de que yo tenga responsabilidad en la posible comisión del delito. Y por ende, para que yo sea investigado, tengo que tener una vinculación con el proceso. Y esa vinculación con el proceso es a través de ese auto de procesamiento. Okay. En este caso, nosotros, y voy a hacer desde ahorita ya la distinción, después de este análisis liminar y donde se determina qué hacer
En esta declaración del sindicato, estamos dentro del mismo paso. Por eso les decía yo, no suena lógico que fuera una cosa antes que la otra, ¿no? Porque lo lógico es que primero me ligan a proceso y después me definen si tengo una medida como la prisión preventiva o una medida sustitutiva. Como es en el mismo acto, deja de tener relevancia, porque no me pueden dictar la medida sustitutiva hoy, suspender la audiencia y que se programe para la próxima semana y ahí determinar el autoprocesamiento. Necesariamente están vinculados. ¿Te logré explicar, David? Sí, licenciado, lo logré comprender. Entonces, prácticamente al momento de que el sindicato declara, se aplica cualquiera de las 4 opciones que usted estaba mencionando, ya sea. Así es. Y en ese mismo paso es donde entra el auto de procesamiento que da pauta a continuar con el proceso. Así es correcto. Okay. Muy bien, gracias, Lick. Con mucho gusto. Así como tú lo dijiste, en efecto. De hecho, no hay una opción 5 ni más. Ahí se queda. Ok, muchas gracias, Lick. Con mucho gusto. Ahora, sí es importante determinar que este auto de procesamiento solo se puede dictar después de las medidas y las medidas solo después de haber oído la declaración de la persona sindicada, necesariamente. Entonces nosotros aquí, como ya hay auto de procesamiento, en este momento ya pasamos a la investigación. Ya me acabó el pizarrón. En esa investigación, ahorita vamos a responder esas dudas que hay por ahí. En esa investigación ya habíamos dicho que hay 2 posibilidades. 2 posibilidades definidas y una tercera posibilidad que tiene que ver con la lógica. Los 3 meses. Lo que se me olvidó fue poner que el auto de procesamiento se define en el artículo 320 con los efectos que establece el artículo 322. Y que la investigación puede ser de 3 meses cuando hay auto de prisión preventiva. Y cuando tenemos prisión preventiva, entonces esta investigación solo podrá durar 3 meses. Si hay medida sustitutiva, entonces puede durar 6 meses. Ahora, puede ser indefinida cuando no existe esto. No está individualizada la persona. Sí, Wilson, adelante. Lick, buenas noches. Disculpe, ¿en algún momento el Ministerio Público puede solicitar la ampliación de esos 3 meses por algún tipo de motivos que se den? Puede solicitar la ampliación del plazo para la investigación, y se les puede otorgar, pero la defensa puede solicitar que se revoque la prisión preventiva si se superan los 3 meses o que se supere cualquier medida sustitutiva si va más allá de los 6 meses de investigación. Estos artículos están definidos
Esto es un poquito como los exámenes, ¿verdad, mucha? Lo que no aprendieron en 2 meses no van a aprender las 2 horas antes. Y aquí, es decir, lo que no aprendieron, no. Lo que no estudiaron los últimos 2 meses no se lo van a estudiar en las últimas 2 horas. Entonces, lo que no lograron investigar en 3 meses, teniendo al chato metido en la prisión preventiva o con una medida sustituida 6 meses, más allá va a ser difícil. Por lo menos en ese tiempo se ha determinado o se ha protegido la verdad real, porque esta persona no ha tenido la posibilidad ni de fugarse, ni de obstaculizar la investigación. Eric, estamos en el procesal penal. Dice alguno de sus compañeros, el sindicado pasa procesado como criminal. 3 meses de investigación. Sería determinar el grado de complicidad o que las evidencias aclaren todo el hecho delictivo. Ese comentario no lo entiendo. Eric dice con peritos dependiendo del delito. Todo eso que ustedes están hablando ahí en el chat, tiene que ser objeto de la investigación. Tiene que haber, y eso lo vamos a ver, cuáles van a ser los medios de prueba, y es lo que yo tengo que comprobar más adelante. Ahorita voy contigo, David. Dice, ¿se puede abstener de declarar para que no haya interrogatorio como en la mayoría de los casos penales? Sí, puede, por supuesto. Uno de los derechos consagrados en el artículo 81, en la declaración del sindicato, es precisamente el derecho de abstención. Puede ser que no declare, y eso evidentemente hace que no tenga que responder a las preguntas. De hecho, puede declarar y abstenerse. Adelante, David, por favor. Gracias, Nick. Solo una pregunta. Usted estaba mencionando hace unos momentos de la investigación de tiempo indefinido y mencionó que en este caso los primeros 3 puntos de la situación jurídica procesal, ya sea, no existían o no aplican. Me quedé perdido ahí, ¿cómo así? Que no se encuentran ahí o que no pueden aplicarse. No logré entender esa parte, licenciado. A lo que me refiero con la indeterminada, que es esta, que es la que te da la lógica, que no te está la ley, es cuando no hay nadie individualizado. Es decir, que esté todo esto no quiere decir que estemos aquí y que aquí se dé la investigación, no quiere decir que el MP no haya hecho una investigación. Desde que hay una noticia criminal, y esta es una práctica, el Ministerio Público hace este análisis, pero antes de llegar acá y de pedir que se presente, de hacer una citación, aquí empieza a investigar. De hecho ahí se dan las citaciones en sede fiscal. El Ministerio Público empieza, pide información a los registros públicos, a las instituciones públicas, a los bancos. A los bancos no puede porque las instituciones privadas, para pedir información a una institución pública, no tiene ningún impedimento del Ministerio Público. Pero cuando se trata de entidades privadas, el Ministerio Público tiene que solicitar que el juez de primera instancia se los autorice. Entonces, lo que sucede es que toda la información privada sí se puede pedir por el Ministerio Público, pero el privado podría negarse a darlo y pedir que se otorgue, que sea a través de la anuencia del juez de primera instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes en algún momento están como asesores jurídicos de una entidad privada y llega un requerimiento del Ministerio Público, pues le tienen que decir, señor Ministerio Público, fundamentado en el artículo tal, pues requerimos una orden judicial para ello. ¿Ya? Entonces, en ese momento, todo esto está generándose con una investigación. Ahí. Por eso es que hasta que estos plazos están determinados cuando ya está individualizado y cuando hay una medida.
Es decir, ya hay un ámbito. ¿Me doy a entender ahora? En ese caso, licenciado, solo confirmando y queriendo ver si entendí. Esa opción que usted comentaba, que es de tiempo indefinido, se vendrían aplicando a las personas jurídicas privadas, no necesariamente a un individual. No. Tal vez ahí me metí a otra cosa. La parte de que es indefinida es en tanto no has llegado aquí. En tanto no has sentado a alguien, porque no hay nadie individualizado. Eso se puede hacer. Durante todo este proceso, si tú te das cuenta y lees todos esos artículos, aquí, no, desde que se recibe la denuncia, no hay plazo. Ya lo entendí. Es toda la etapa previa a la declaración. A la declaración. En tanto no, y puedes seguir pidiendo información, y hay denuncias que pasan 2 años en el Ministerio Público, sin que se muevan, sin que la desestimen, sin que hagan ninguna solicitud para hacer la declaración del sindicato. Hoy sí ya le entendí, es la etapa previa de la declaración. Correcto, por eso es que me refiero que por lógica, si no hemos llegado acá, puede ser de manera indeterminada. ¿Ya? Okay. Hoy sí ya comprendí. Gracias, licenciado. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien más tenía por ahí alguna duda? ¿Que había levantado la mano? Sí, Wilson, adelante. Disculpe, en el caso de que, solo para que quedemos claros, en la iniciativa privada, lógicamente cuando ya el MP se presenta, ya tiene que llevar la orden del juez para algún tipo de allanamiento o secuestro de evidencia, ¿o me equivoco? Totalmente. Ahora, una cosa es que haya un allanamiento, cuando veamos los medios de prueba vamos a ver, y otra cosa es que me pida a mí documentos. Por ejemplo, a mí me puede decir, yo soy el administrador único de una sociedad mercantil, y me puede decir, señor Ronnie Aguilar, por favor, 2 días para que me entregue copia certificada o copia autenticada, o que me entregue los libros de accionistas de la entidad que usted dirige. Eso solo lo puede hacer si tiene una orden judicial. Como tampoco puede allanar sin orden judicial. Y ojo, muchas veces pasa que esas órdenes judiciales no son lo suficientemente claras. Hace poco, una persona consiguió una orden de secuestro de un bien mueble. Llegó al lugar con la policía, con unos policías que había conseguido. Y fue a sacar de un inmueble las cosas muebles que decían que estaban secuestradas. Eso fue una ilegalidad porque no tenía orden de allanamiento. Tenía que necesariamente el juez haber declarado, haber resuelto tener esa orden. Entonces, todos estos actos, por supuesto, para eso está el juez de primera instancia, para verificar que entonces, el Ministerio Público le pide permiso al juez. Y el juez puede verificar si lo que está haciendo el Ministerio Público está orientado a la investigación. Si a mí me está investigando porque hay un delito en contra de una sociedad anónima que yo dirijo y me lo presentó un socio, la denuncia, y yo lo estoy haciendo, el Ministerio Público no puede pedir una orden de allanamiento de la vivienda de las oficinas de Wilson. Porque no tienen acá, salvo que pueda probarle al juez que somos amigos, que somos compadres y que yo toda la información ahí la tengo y que hay transacciones financieras, ¿eh? Entonces, pues será parte de la investigación, pero necesariamente tendrá que írselo a probar a un juez. Y esa garantía está determinada para que el Ministerio Público no se exceda en sus funciones investigativas y se resguarden los derechos de los posibles sindicados. Entonces, toda esa investigación necesariamente va a tener que ser
autorizada por el ministerio, por el juez de primera instancia, del contralor del proceso. El caso que tú decías, Wilson, si piden allanamiento, también lo van a, también lo tienen que tener la autorización, que esa es una diligencia un poco más complicada. Pero muchas veces el fiscal quiere saber, no tiene los datos, empieza a pedir información. Mucha información se la pide a entidades privadas. Las entidades privadas no tienen obligación de entregarlas así porque sí. Y esa era la idea de la explicación. Ok, gracias, Alexi. Me queda muy claro. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Hay una pregunta interesante de Sergio Andrés López Pacheco. Si la ley en el artículo 324 bis indica que mientras no exista prisión provisional ni medida sustitutiva, no hay plazo para la investigación. Eso quiere decir que si se declara la falta de mérito, el MP puede seguir investigando a plazo indefinido, o el plazo indefinido de investigación es solo antes de presentar la solicitud de medidas de coerción contra el sindicato. En tanto no exista medidas coercitivas, puede seguir la investigación. Puede ser antes de la declaración, o puede ser que de la declaración haya falta de mérito y haya más gente que investigar. Porque en la falta de mérito van a decir, mire, este pelón no fue este otro que estaba aquí a la par. Entonces vaya e investigue a este otro. O simplemente el Ministerio Público va a seguir en esa investigación. Pero la falta de mérito es individualizada a la persona que está declarando, o las personas que están declarando como sindicados. Como muy bien lo está explicando Sergio en el chat. Y alguien pregunta, en el caso, Mónica Cecilia, en el caso que hay dos sindicados, a realizar la declaración del sindicato individual, o se realizan juntos. No, se realizan juntos. Están todos los sindicatos en ese momento, pasan en ese mismo orden, y todos los defensores, etcétera, etcétera. En ese mismo. ¿Cuánto tiempo tiene el MP desde que recibe la denuncia para poder investigar o recolectar evidencias para llegar a proceso al sindicato? Es decir, previo a la primera declaración. No tiene tiempo, Brian. Eso es parte de lo que yo decía. Que de aquí para acá no hay tiempo. Ahora, si yo, como sindicato, como posible sindicato, es decir, yo estoy siendo investigado por el Ministerio Público y pasa un tiempo y esto no se relaciona, entonces yo solicito, voy, me pongo a disposición, entrego la información, y en 2 años o en el tiempo que yo considere prudente, estoy, me parece que ya es un exceso, pues yo puedo solicitar que se dé una desestimación. Y si hay ¿se acuerdan que habíamos dicho que esta no es discrepancia? Porque la de discrepancia es otra cosa. Pero si no nos ponemos de acuerdo con el Ministerio Público en eso, pues entonces podemos acudir al Ministerio Público, al juzgado. Pero no hay plazo, no hay plazo. Que yo esté investigado no quiere decir que esté vinculado al proceso, pero tampoco puedo pasar, o eso puede ser motivo para que yo haga una solicitud directa. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a tratar de irnos lo más pronto posible. Aquí, después de la investigación, que se concluida la investigación, entonces habrá una solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio. Voy. Ahorita voy, es que si no se me olvida después por dónde vamos. Alguien me había levantado la mano, no. No, me había levantado la mano. Alguien pregunta, ahorita voy.
Lick, pero ahora que hacen las capturas masivas, solo hacen una audiencia para decirle los motivos de la detención y luego lo mandan a prisión preventiva. Después de esa audiencia que le dan, puede pasar hasta 2 meses. Sí, la audiencia de primera declaración es correcto. No es lo adecuado y la justificación está dada entre razones meramente prácticas. No es lo correcto, pero es una extorsión, porque realmente debe darse esa declaración de forma inmediata. Hubo gente que en esa primera declaración pasó esperando años, y de verdad eso fue una aberración. Entonces, dictado entonces terminado ese procedimiento de investigación, entonces el Ministerio Público tiene que hacer una solicitud, ya sea que se le haya pasado el plazo, y si ustedes lo ven en el artículo 324 bis, hay unos supuestos que leímos en la última sesión, en donde se puede el juez ordenar al Ministerio Público que ya tenga, pues por supuesto, una declaración. Es decir, que haga una solicitud para concluir la etapa preparatoria. Y en esa solicitud, pues tendrá que venir eventualmente pues el señalamiento, las conclusiones del Ministerio Público, que podrán ser, pues evidentemente que no ha encontrado nada. El Ministerio Público puede decir, y esto es lo que se llaman actos conclusivos, puede solicitar el sobreseimiento, que por lo avanzado de la hora no los vamos a leer, pero se los dejo de tarea y lo vamos a discutir. Voy a hacer examen la próxima semana para que lo lean. En el artículo 325, puede haber una clausura provisional que está regulada en el artículo 325 también. Del sobreseimiento tal vez pueden leer también el 328, que es el que tiene sí, algunas situaciones ahí que son importantes, y el 330, que son los efectos. Perdón. Ay, Dios mío. Ya se acordaron de mí los de las tarjetas de crédito. El 325 de la clausura provisional, también el 331, y puede haber archivo que se establece en el artículo 327. Pero si encontraron algo que de verdad hace pensar que en efecto ese sindicado que tiene medida sustitutiva, que tiene detención, prisión preventiva, pues hay elementos de juicio, hay fundamentos serios para enjuiciar al imputado,
Entonces se formula la acusación, que es lo que nos va a permitir seguir. Y con esa acusación, con el análisis de esa acusación, es que nos vamos a pasar a la siguiente etapa. ¿Alguna duda? Licenciado, solo una consulta. Ahí dice solicitud de... Solicitud de conclusión. Gracias, muy amable. Con mucho gusto. Vamos a ponerlo más entendible. No, ahí está bien. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Dolor, queja. Estamos. Alguien me puso ahí que el 324 está derogado. El 324 es la petición de apertura. El que está derogado es el artículo 324 ter, según mis cálculos y mis controles. Sí, es correcto. ¿Verdad? Ok. Sergio pregunta si el acto conclusivo se lleva en la etapa intermedia. No. Lo que presenta el Ministerio Público es ese acto conclusivo con sus, valga la redundancia, vale decir, con las conclusiones de la investigación y la discusión de ello es lo que se llama la etapa intermedia o la audiencia intermedia, que es la que vamos a seguir viendo. Pero el siguiente día nos vamos a dedicar a la audiencia de primera declaración. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí, Nelson, adelante. Sí, Lic, en el derecho procesal penal 1, nosotros nos hablaron de la conversión. ¿En qué momento ese tipo o esa institución es aplicable? Ese es antes, si lo vamos a ver, sí lo vamos a ver, no te preocupes. Está ahí metido en el proceso, pero es parte de lo que vamos a ver. Gracias, licenciado. Con mucho gusto, Nelson. ¿Alguna otra duda? Licenciado, disculpe, muy buenas noches. Buenas noches. Mire, fíjese que volviendo al tema ese de que el artículo 324 estaba derogado, yo tengo un código procesal aquí también que está derogado. ¿En qué año se hizo esa derogación del TER? Disculpe. Está en el artículo 7, en el artículo 15, perdón, del decreto 7/2011. Gracias, Lic. Con mucho gusto. Hola, buenas noches. Sí, Dani, adelante. Disculpe, licenciado, hace un tiempecito no funcionaba mi micrófono, pero esa era una pregunta que tenía. En mi artículo 264 de la Constitución, que es para paliar un poquito lo que es el auto de prisión,
Fíjese que tengo escrito regla principal, pero de plano no puse lo del demás concepto para saber de qué estaba hablando. ¿En qué artículo, perdón? 264. 264. 264, ¿ah? Ok. Pero es que ese es el arresto. Esas son las reglas relativas a la medida sustitutiva. Que esas las vimos la semana pasada, porque habíamos dicho que con esas reglas, si nosotros podemos probar cualquiera de estas o estas supuestos, se supone que el juez o el tribunal no debería de dictarnos prisión preventiva, sino que debería de dictar una medida sustitutiva. Estas son, en todo caso, las reglas para las medidas sustitutivas. Ok, gracias, licenciado. Con mucho gusto. Bien, estamos ahí, jóvenes. Dejo bien toda la pantalla para que podamos verlo. Logran ver ahí, ¿verdad? Ya todo, para los que quieran tomarles la foto. Con esta... ¿Qué manda? En el artículo 304, en el gráfico que dice Prevención policial. prevención policial. Así es. Gracias. Es esta, ¿verdad? Así es. Es que solo dice prevención policial. Bien. La idea de hacer el resumen, de repasar, era porque nos habíamos perdido mucho. Había revisado yo mis notas y todos los cuadritos que habíamos hecho y creo que nos perdíamos. Y la idea era condensar la información en un esquema, aunque me salí, porque abajo de la investigación debería ser la solicitud con estas posibilidades de actos conclusivos. Esta es, digamos, la ruta que se debe llevar de forma ordinaria en la etapa preparatoria. Y espero haberme dado a explicar con esto, dejando esa claridad sobre el tema. Licky, ese pantallazo no lo puede usted enviar al grupo de WhatsApp. Disculpe. Claro que sí. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, los dejo entonces a ustedes compartir con sus familias. Les deseo una muy feliz noche y nos vemos el jueves. Ha sido un gusto. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Lick, buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿El Sí, criterio de oportunidad en qué proceso, en qué etapa se da? Previo a esta etapa. Es cabal. Ahí vamos a ver a lo que había preguntado, creo que Wilson o no sé quién, que lo vamos a ver. Ah, ya. Y la etapa intermedia, normalmente lo dicen los abogados que es nomás el paso, nada más, que porque sea por requisito, porque ahí no se puede realizar nada, ¿verdad? Es bien sencilla y la vamos a ver en la siguiente semana, el martes, de hoy en 8, después de que veamos esta parte de la primera declaración. Es básicamente una audiencia en la que lo que vamos a hacer es discutir sobre las conclusiones que tuvo el Ministerio Público. Ah, Y que son las que está presentando al tribunal, por supuesto. muchas gracias, Lick. Con mucho gusto, Michelle. Igualmente, Gracias, hasta luego. licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Brenda Lisset. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, María Fernanda, Jorge Armando, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Induara. Noche. Buenas noches, Alison. Feliz noche, Lick. Muchas gracias licenciado. por su apoyo, Lick, y por aclararme las dudas. Ahí nos vemos la otra semana, el día
Le Vale, jueves, Lick, muchas gracias. pues, no se esté rajando. Muchas gracias. Sí, no, con mucho gusto, Wilson. Les Lick, deseo solo, una feliz noche. Sí, sí. Lick, solo, disculpe, tal vez antes de que terminemos el curso, ¿verdad? Tal vez me estoy adelantando, sería bueno que, o yo le pido de favor de que también nos pudiera dar esos esquemas desde el inicio hasta el final, digamos, para que nos quedara así sumamente detallado el proceso, porque lamentablemente algunos no tuvimos toda esa preparación que usted nos está apoyando en el procesal 1, ¿verdad? Entonces, que es un poquito... Sí. si nos Pues puede con dar muchísimo, eso, gracias, muy amable. con mucho gusto, Wilson, a tus órdenes.